¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Llegó el viernes y en materia de temperatura hoy se siente más el frío que ayer. ¿Cómo andás, Pau? Buen día para todos. Tenemos... ¿Está más frío? Y bueno, no solamente mi sensación térmica, también lo marca Inumet, porque a esta hora yo recuerdo que ayer teníamos 16 grados en el sur y hoy hay 12 acá en Montevideo. 12 grados en una mañana con neblina, algo nuboso y nuboso hasta el mediodía, luego estará claro y algo nuboso, o sea que mejora en las primeras horas de la tarde y tendremos periodos de nuboso, con alguna neblina de nuevo en la tarde, pero va a estar más lindo de tarde que de mañana. La mínima fue de 11 hace un rato y la máxima en el sur será de 23 grados. Algo parecido en el este, aunque la mínima fue menor, la mínima fue de 8 en la zona del este del país. Ahora hay 11 grados. Después en el centro del país tenemos 13 grados ahora. Mirá vos, qué extraño, ¿no? Viste que por lo general hace más frío en el centro que en el sur, ¿no? A esta hora. Bueno, ahora sí, tenemos Durazno siempre está helado. Sí, ahora tenemos más frío en la capital que en Durazno. 100% la humedad y la máxima será de 23. Algo nuboso y nuboso en la mañana y de tarde claro y algo nuboso, sin pronóstico de lluvias también. Por el norte, donde tampoco se espera agua para hoy, hay 9 grados en este momento, 94% de humedad, la máxima será de 26, claro a algo nuboso con periodos de nuboso en la mañana y de tarde idéntico. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El PIT-CNT resolvió hacer 4 actos en Montevideo el próximo 1 de mayo como reacción a la negativa del gobierno a concederle la cadena nacional en tiempos de emergencia sanitaria. Esas movilizaciones se realizarán en la Plaza Libertad, el Intercambiador Beloni, Plaza Colón y Plaza Lafone, y en todos los casos se convoca a respetar el distanciamiento social y utilizar tapabocas. El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, destacó cambios positivos promovidos desde el año 2010 en los penales, de acuerdo al informe sobre la situación de los centros de reclusión el año pasado. No obstante, Petit señala que queda mucho por hacer para contribuir a la seguridad y la convivencia en prisión. El desempleo llegó al 10,5% en febrero, antes de que se conocieran los primeros casos de coronavirus en Uruguay, alcanzando el mayor índice desde el año 2007. La cifra del segundo mes del año, que puede empeorar, implica una suba de 2 puntos en relación al mes anterior y de 2,1 frente al mismo mes de 2019. El Frente Amplio propondrá 8 proyectos de ley que pretenden dar respuesta a impactos sanitarios, económicos y sociales como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Las iniciativas incluyen regular el aislamiento obligatorio para quienes fueron diagnosticados con el virus y excepciones para dar respuesta sanitaria en caso de un pico de demanda. El gobierno argentino presentará hoy su oferta de reestructuración de deuda a los acreedores privados, proponiendo una quita del 62% sobre los intereses de los bonos y de 5,4% en el monto del capital adeudado. Mientras tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se salió con la suya y destituyó al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, un firme defensor de la cuarentena que había chocado varias veces con el mandatario. Y un nuevo club se sumaría a mediados de año a los interesados por incorporar a Diego Godín. Se trata del Tottenham de Inglaterra, cuyo técnico, el portugués José Mourinho, ha elogiado al uruguayo y se dice que formulará el pedido a sus dirigentes. El capitán de la selección tiene contrato hasta 2022 con el Inter de Milán, pero actualmente no es incluido como titular por el entrenador. El mes pasado había trascendido que lo pretendían del Manchester United. Todo pasa, todo pasa, con Mariano López y Paula Barquet. En un rato estaremos conversando con Julio César Lestido, el titular de la Cámara de Comercio, que además, como les contamos acá en Todo Pasa, fue uno de los casos positivos de COVID-19 en nuestro país. Él ya está recuperado, ya le dieron el alta. Bueno, estaremos charlando con Lestido después de las 8. Y también vamos a entrevistar al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa, en un rato nada más. Y hoy tenemos columna de César Ernesto, Pau.
Sí, tenemos columna de César que va a estar hablando sobre la situación en Brasil. Finalmente la destitución del ministro de Salud, esta puja que comentabas recién en los títulos. Y vamos a estar charlando también con integrantes del colectivo de artistas que están haciendo una movida ahora en este marco de emergencia sanitaria. Empezamos con los datos actualizados de coronavirus en Uruguay. El Sistema Nacional de Emergencia divulgó anoche el informe sobre el estado de situación de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Durante la pasada jornada se procesaron 791 análisis, la cifra más alta desde que el gobierno decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo, y ayer se diagnosticaron 13 positivos, 13 casos. Hasta el momento hay 502 casos positivos confirmados de la enfermedad en Uruguay, 286 de esa cifra ya se recuperó y 9 personas han fallecido. De las 207 personas que están cursando la enfermedad hoy, 13 están en cuidados intensivos y no hay personas en cuidados intermedios. Y ahora, ahora Paula, vamos a escuchar un poco a la vicepresidenta, ¿te parece? Sí, pero antes les cuento un poco por qué fue que la vicepresidenta Beatriz Argimón dio esta conferencia de prensa ayer en la Torre Ejecutiva. Fue para hablar sobre todo de la ley de urgente consideración y sobre cómo se está organizando el Parlamento en esta coyuntura. Informó Argimón que todavía no se fijó una fecha para ingresar el proyecto que está a estudio de los distintos legisladores, pero sí se determinó que va a ser por el Senado y que en principio va a entrar así como está. El texto va a ingresar a una comisión especial de 15 miembros para empezar a tratarse, y Argimón dijo que muy difícilmente un proyecto ingresa exactamente de la misma forma que se convierte en ley, ¿no? Entonces ya de esa manera entiende que se admiten modificaciones. Dijo que la base del proyecto, sin lugar a dudas, va a ser votada por todos los socios de la coalición, pero que también sin lugar a dudas, y seguramente, dijo ella, haya algunos puntos donde se modifique o pueda considerarse que se prefiere otro camino a seguir, y en esa línea recordó que los socios de la coalición han firmado un compromiso, por lo que entiende que en aquellos puntos donde hay un consenso, obviamente se debe mantener el articulado, pero bueno, insistió en esa postura de que también es posible que haya algún pequeño cambio. Vamos a escucharla ahora sí. Como el propio presidente sabe, por haber sido parlamentario, una vez que un proyecto ingresa al Parlamento, y parte de la esencia de la actividad parlamentaria y de la independencia es que un proyecto de ley en ese tránsito sufra modificaciones, haya nuevos planteos. Muy difícilmente un proyecto ingresa de la misma forma que se convierta en ley. Y por lo tanto, nosotros entendemos que la base del proyecto, sin lugar a dudas, va a ser votada por todos los socios de la coalición, pero sin lugar a dudas y seguramente haya algunos puntos donde o se modifiquen o pueda considerarse que en el ámbito parlamentario se prefiere que haya otro camino a seguir. Pero en principio se valora de forma positiva que ya haya expresiones distintas. Lo que sí es verdad es que este proyecto va a ingresar por el Senado y va a ingresar como está en principio, y que arranca allí en una comisión especial de 15 miembros su tratamiento y se verá cuáles son los aportes y los temas que son acompañados en su totalidad o que van a sufrir modificaciones. Le preguntaron sobre las diferencias que se supo en las últimas horas, ya que han surgido en relación al proyecto. Y bueno, sobre todo del Partido Colorado, que incluso ya ha hecho trascender algunas modificaciones o algunas pretensiones de modificación. Le preguntaron si esto significaba un resquebrajamiento de la coalición, y ella dijo que no, que para nada. Recordemos un poco de cómo va a ser el proceso entonces. Se entra por el Senado, por esta comisión especial que les decíamos, y después de su aprobación en Senado pasaría a diputados el proyecto de ley. Cada Cámara tiene 45 días para evaluar la iniciativa. Sobre la operativa del Parlamento ante esta coyuntura de pandemia, dijo Argimón que para el Senado los coordinadores entienden que lo primordial es mantener el sistema presencial. Esto es algo que también nos dijo a nosotros el otro día cuando la entrevistamos acá en Todo Pasa.
dijo que la idea es seguir teniendo sesiones presenciales, y esa es la prioridad, ¿no? Para el caso de los plenarios sobre todo, pero que se está trabajando para que en aquellos casos en que algún legislador no pueda concurrir por temas de salud, pueda participar a través de alguna plataforma virtual. También se está haciendo ese esfuerzo. Y después se refirió al proceso de compra de las tobilleras electrónicas. Anunció Argimón que ya está culminado el proceso, y agregó que el Ministerio de Economía ya destinó los fondos para que se amplíe el presupuesto para estos dispositivos en $4 millones para comprar un 50% más de tobilleras en 2020 y llegar a fin de año a tener unas 1.500 en total. Cambiamos de tema. El subsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue, hombre de Cabildo Abierto, denunció anoche que su cuenta de Twitter fue hackeada minutos después de que ese perfil defendiera al senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de las críticas que recibió por parte de Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y también lo defendió de las críticas que recibió de parte de Ernesto Talvi, el canciller de la República. Elgue salió al cruce de estos dos jerarcas que integran la coalición multicolor, luego de que ambos cuestionaran al senador por sus declaraciones en el Parlamento, esas polémicas que hizo, que acá escuchamos ayer, ¿verdad? Ayer y anteayer las escuchamos. En la media hora de la Cámara de Senadores, recordemos que el ex comandante del Ejército cuestionó a la justicia por los últimos procesamientos a militares investigados por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Y les abro un paréntesis para escuchar las críticas de los dos jerarcas de la coalición, y después nos metemos en esas respuestas que supuestamente habían sido de Rivera Elgue ayer. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, cuestionó esta defensa que hizo el senador Manini Ríos a los militares en juicio por violación a los derechos humanos. Mieres dijo a los medios que la búsqueda de la verdad y los desaparecidos figuran en el compromiso que firmaron todos los partidos de la coalición multicolor. Ustedes ya saben qué es lo que yo pienso y qué es lo que está en el compromiso con el país. El compromiso con el país que firmamos todos está seguir buscando la verdad sobre la situación de los desaparecidos, y eso lo firmamos todos los partidos. Y el Partido Independiente sigue firme en ese compromiso, y además también seguimos muy firmes en el respeto a la independencia del Poder Judicial. ¿No fue prudente realizar esa declaración en el Parlamento? Cada cual sabe lo que hace. Yo no voy a opinar sobre si fue prudente o no, digo lo que pienso yo sobre estos temas. En el mismo sentido, Ernesto Talvi, el ministro de Relaciones Exteriores, escribió ayer a las 20:10 esto en Twitter. Puso así a las 8:10 de la noche: reafirmamos nuestra confianza en el Poder Judicial como pilar del Estado de Derecho y garantía de los derechos humanos. Las sentencias de los jueces podrán gustarnos o no, pero el respeto a los jueces y a sus sentencias es garantía de la convivencia democrática. Sin justicia no hay república. Y ya es el segundo choque fuerte que tienen Mieres y Talvi con Manini desde que comenzó este gobierno. Bueno, un rato después vinieron esas supuestas respuestas o reacciones de Rivera Elgue. Cuando pueda rebatir uno solo de los atropellos por Manini, avise. Su caudal electoral lo tiene mareado, le contestó la cuenta del subsecretario de Defensa al ministro de Trabajo. Luego le escribió... luego le escribió... Caudal electoral. Divino. Después le escribió directamente a Talvi en un comentario que el canciller hizo sobre la confianza al sistema judicial, esto que yo leía recién. Ministro, ¿puede explicar qué garantía democrática ofrece la sentencia de un juez que mantuvo 3 años preso a un inocente mayor de 70 años por tener los ojos azules? Identificar ese accionar con la República es propio de la corrección política que sustenta ese relato falaz. Esto era lo que habría escrito Rivera Elgue, el viceministro de Defensa, recordemos, el número 2 de Javier García. Bueno, ante la divulgación de sus mensajes, minutos después, escribió y denunció que su cuenta fue hackeada. Acabo de ser consultado por unos supuestos tweets de mi autoría, desmiento los mismos. Estoy tratando de identificar el origen del hackeo, sintetizó. Después de ese mensaje, el subsecretario protegió su cuenta y ocultó todos sus tweets. Es cierto que Rivera Elgue es la mano derecha de Guido Manini Ríos. Era el jefe de campaña, claro.
Claro, exacto. Es un hombre súper leal a Manini, pero igual está en un tono en el que uno puede entender que se haya hackeado, ¿no? O sea, por un lado sabemos que lo defendería a muerte y por otro lado ese tono te da la pauta de que en realidad está un poco demasiado irónico, sí, ¿no? No sé, yo no sé si creer eso, Pau, es la salida de siempre, me hackearon, hay que ver después si... Yo quiero saber si efectivamente después se confirman esos hackeos o nunca se pueden comprobar. Viste que a veces quedan ahí en la nebulosa, ¿no? Sí, es cierto. Hay que ver qué pasa. Bueno, y la Coordinadora Nacional de la Juventud Colorada emitió un comunicado el miércoles en el que rechaza estas declaraciones de Guido Manini Ríos. Dice que las rechaza enfáticamente, estas declaraciones que hizo el líder de Cabildo Abierto en el Parlamento el martes 14. Los jóvenes del Partido Colorado se reunieron virtualmente y por unanimidad aprobaron esta declaración en la que consideran que los comentarios de Manini son contrarios a las tradiciones democráticas y humanistas de nuestro país y entienden que erosionan la convivencia democrática. Dicen lo siguiente: no se trata de expresiones aisladas, sino que forman parte de un discurso sostenido en el tiempo por el cual el senador Manini Ríos y sus seguidores pretenden relativizar los crímenes de la dictadura. En esta oportunidad, además, cuestionando la independencia del Poder Judicial. Y además dicen, para dar vuelta a esta dolorosa página de nuestra historia, como exige Manini Ríos, es necesario que se sepa la verdad y que no se oculte información sobre los delitos cometidos y el paradero de los desaparecidos. Los jóvenes colorados reafirmamos nuestro apego al Estado de Derecho y repudiamos todos los intentos de legitimar la persecución política, la tortura y los asesinatos cometidos por el gobierno de facto. Así termina este comunicado. El dirigente de la Juventud de Partido Colorado, Maximiliano Campo, dijo a La Diaria que los dichos del líder de Cabildo Abierto no ayudan a la cohesión democrática, no ayudan al momento del país y solo ayudan a que Manini tenga publicidad. Según Campo, el senador viene buscando prensa desde que se declaró la emergencia sanitaria. Dijo lo siguiente: en la gestión de la crisis, su primer video, yendo a contramano con el Ejecutivo, buscaba eso. Ahora encontró este camino. Además, el dirigente de la Juventud Colorada dijo que ser parte de la coalición no es estar callados la boca, dijo él, ante este tipo de cosas. Entendemos que esto agravia a las instituciones, al Poder Judicial, los llama violadores de los derechos humanos. Es muy grave, dijo Campo, y más viniendo de un senador de la República que lo que tiene que hacer es legislar. Lo cierto es que esta declaración de los jóvenes del Partido Colorado mereció muchísimos aplausos y elogios, sobre todo desde el Frente Amplio, ¿no? Yo vi varios dirigentes de Frente Amplistas elogiando, por ejemplo, ahora tengo en la cabeza a Pablo Ferreri, que ponía Juventud Divino Tesoro, ¿no? En esta declaración de la Coordinadora Nacional de la Juventud Colorada, que se desmarca, por supuesto, de las posturas que han tenido otros dirigentes colorados en relación a este tema. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se comunicó telefónicamente con el titular del PIT-CNT, Fernando Pereira, para explicarle la decisión de negarle la cadena nacional de radio y televisión el 1 de mayo, en el Día de los Trabajadores. El mandatario argumentó que se trata de un mecanismo vetusto, arcaico, según manifestó ayer en una charla informal con periodistas en la Torre Ejecutiva. No sé si viste las imágenes, Pau. ¿Viste las imágenes? Sí, vi las imágenes. Viste que no saluda con el codo, saluda con el puño. Sí. Y cuando tu compañero lo vi. Saluda con el puño y cuando tu compañero Pablo Fernández le da el codo, él dice no, elude el codo y le da el puño. O sea que él se niega a saludar, no lo vi. Se niega a saludar con el codo. Y después me comentaban en Telemundo que en los últimos días hubo médicos que dijeron que es mejor saludar con el puño, o sea con los nudillos, que con el codo, porque los nudillos tienen menos contacto quizá con cara o con un posible estornudo que el codo. Increíblemente, yo no sabía eso, ayer me enteré. No estamos hablando Claro, no estamos hablando de dar la mano, estamos hablando de puño con puño. No, está bien. Es verdad que los codos tampoco es una cosa totalmente inocua, digamos, ¿no? Porque uno apoya los antebrazos en las mesas y toca cosas con los brazos, ¿no? Con los codos también. Claro, entonces, eso es cierto. Pero los puños son parte de las manos. Son parte de la mano. Queda un poco la duda. Pero cuando te tocas la cara no te tocas con la parte externa de la mano, ¿viste? Te tocas con la parte interna, digamos. No sé. Vos te metés Me queda la duda. Te metés piñas, digamos. Te pegás piñas.
No, pero con el revés de la mano capaz que sí. Te tocás sin querer, yo qué sé. Bien me acota el Vasco que la pose de tipo del pensador de Rodin, ¿viste? Recostado. Ahí está, claro. El cachete ahí sobre el puño. Ahí va, es verdad, sí. Cierto. ¿Viste? Bueno, después de saludar a los periodistas con el puño, la calle Pou salió caminando rumbo al Palacio de Esteves porque ahí trabaja Lorena Ponce de León, su esposa. Él podía haberlo hecho por abajo porque hay un estacionamiento que une la Torre Ejecutiva con el Palacio de Esteves, con el edificio Independencia, pero lo hizo por la vía pública y lo vieron y las cámaras lo siguieron al presidente. Y antes de cruzar charló con los periodistas, ¿no? La calle Pou le comentó a los colegas que la relación con la Central Obrera es buena, más allá de esto, y que seguirá el diálogo. En una carta enviada al presidente del PIT, el presidente de la República afirma que la cadena contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. Y bueno, esto provocó la nueva reacción del PIT-CNT, ¿no? Que ya había reaccionado cuando se enteró de la noticia, lo escuchamos ayer a Fernando Pereira, y ahora reaccionó de nuevo. Pero antes de escucharlo a Pereira, vamos a ver lo que decía Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, que iba por el mismo camino que el presidente. Obvio, dijo que la cadena es para la comunicación gubernamental y que el gobierno dará otros espacios extensos para que el PIT-CNT transmita su mensaje por el Día de los Trabajadores. La cadena para este gobierno debe tener el uso que históricamente tenía, que es que sea para la comunicación gubernamental. Y por esa razón es que tomamos la decisión que tomamos. ¿Lo consultaron a usted? Sí, una conversación. Se le va a ofrecer al PIT-CNT un espacio extenso en el canal oficial y en las radios del Estado. Pero la idea es que la cadena es un instrumento gubernamental y va a ser utilizada para comunicar posiciones del gobierno. Y en este contexto, el PIT-CNT decidió hacer 4 actos en Montevideo el 1 de mayo. En tiempos de cuarentena o de aislamiento social habrá 4 actos, pero no son 4 actos multitudinarios, por eso resuelven hacer 4, justamente. Y además van a convocar a los medios de comunicación para transmitir su mensaje a las 19:30 de ese 1 de mayo, que es un feriado no laborable. La mesa representativa de la Central Obrera definió que los actos se van a realizar en Plaza Cagancha, Plaza Libertad, en el Intercambiador Beloni, en la Plaza Colón y en Plaza Lafone. Y en todos los casos convocan a los trabajadores a respetar el distanciamiento social y a utilizar tapabocas. Así lo contaba Fernando Pereira en rueda de prensa ayer. Hay más concentraciones adentro de un frigorífico y de una obra que de estos actos. Yo supongo que si no habilitaran un acto de este tipo deberían suspender obras y frigoríficos como mínimo. No obstante, vamos a cumplir, como lo hemos hecho a lo largo de toda la historia, de pedir los permisos formales, pero calculo que no se debe haber suspendido la libertad de expresión, ni la libertad de protesta, ni la libertad de asociación por estar en pandemia. Vamos a tratar con la Intersocial de hacer una movilización capilar, tal vez la más grande que haya hecho el PIT-CNT en los últimos 20 años, porque va a estar instalada en cada cooperativa, en cada lugar donde haya un trabajador, en cada casa, a través seguramente de los medios de la tecnología de la información y comunicación, pero también a través de los pequeños actos que vamos a hacer en estos 4 lugares de Montevideo y en cada lugar del interior o gran localidad. Esto es lo que decía Fernando Pereira sobre esas movilizaciones. Recordemos, los actos van a ser de tarde, como siempre, en las primeras horas de la tarde. Y luego, 7:30 de la tarde, a las 19:30, cuando ya sea de noche en realidad, ahí estará esta conferencia de prensa que convocan ellos a los medios, ¿no? En vez de cadena de radio y televisión, una conferencia de prensa que va a ser transmitida por todos los canales, por todos los noticieros. Será de 5 o 6 minutos esa conferencia, dijo Pereira, enfocada en la situación de los uruguayos que se quedaron sin poder trabajar o en el seguro de paro. También se transmitirá por internet. O sea que en los hechos va a ser como una cadena. Lo mismo que ocurre, Paula, con las conferencias de prensa del gobierno. Este gobierno, en emergencia sanitaria, el gobierno nunca tuvo que hacer una cadena de radio y televisión porque las cadenas se terminan dando en los hechos durante el noticiero. En las conferencias, claro. Sí, claro. Exacto. Además fue lo que le ofreció la calle al PIT-CNT, esto del espacio, gestionar los espacios en los medios, era una posibilidad. O sea, no era, la idea no era dejarlo seguro sin transmisión. Sí, Ahora, me quedo pensando en estos actos, ¿no? Sí, la calle Pou también le dijo que
que le iba a gestionar espacio en la televisión pública, pero no quiere exigirle a los privados que pasen una cadena del PIT-CNT, ni de otra organización. Él dijo que no lo va a hacer con nadie. Y evidentemente le está pasando factura al PIT por el caceroleo, ¿no? Ahora, estos actos, ¿cuánta gente? Sí, sin duda hay una pica que va subiendo de tono, pero me quedo pensando en los actos. ¿Cuánta gente se puede llegar a juntar en estos 4 actos? Y el riesgo que se corre, ¿no? O sea, si se le llega a hacer un acto un poco masivo, ¿cómo lo manejan? Sí. ¿Y qué es masivo y qué no? ¿Hasta cuánto, digamos? ¿Hasta cuánta gente se puede admitir sin generar ahí, o sea, una irresponsabilidad, ¿no? De parte del PIT-CNT que después se le pueda volver en contra. Es complicado, sí, ¿no? Obvio. Es delicado. Yo creo que va a haber mucho empeño de la Central Obrera en que se mantenga la distancia y se use tapabocas, porque van a estar los medios de comunicación cubriendo eso. Y si se ven imágenes de aglomeración, de gente sin tapabocas y muy pegada, va a haber críticas de la sociedad hacia el PIT, y el PIT-CNT sí quiere evitar esas críticas, ¿no? Lógico, claro, sí. Pereira habló con Montevideo Portal ayer también, y le dijo a los colegas de esta página web, de este portal, que se va a comunicar hoy viernes, con la calle Pou otra vez, luego de que el mandatario rechazara este pedido, ¿no? Luego de que el mandatario enviara esa carta, hoy Pereira tratará de comunicarse otra vez con la calle Pou y dijo que la Central Obrera usará todos los medios que pueda para dar a conocer su plataforma. Y además explicó Fernando Pereira en esta charla con Montevideo Portal que no quiere romper la relación con el presidente ahora. Se va a comunicar con él hoy y tratará de seguir dialogando con él. Bien. Bueno, y les contamos que hay humo blanco en las negociaciones o en parte de las negociaciones para el comienzo de clases en la zona rural. Primaria resolvió ayer que finalmente se van a reabrir unas 500 escuelas rurales. Esto será a partir del próximo miércoles 22. Y son todos centros educativos que se considera que cuentan con las condiciones edilicias de saneamiento y de higiene, que son las condiciones propicias para la reanudación de los cursos en esta coyuntura de pandemia. En principio, ustedes ya saben, se manejaba un escenario de unas 973 escuelas, pero tras el planteo de los gremios, de lo que hemos estado hablando toda esta semana, y luego de un análisis técnico que tuvo en cuenta aspectos sanitarios y de movilidad también de las comunidades, bueno, Primaria definió acortar ese listado a unos 500 centros educativos. ¿Cuáles son? Todavía no se sabe. Se va seguramente a comunicar en los próximos días porque las autoridades están afinando ese listado. La asistencia durante 3 días a la semana será solo en horario matutino, de 9 a 12:30, y será voluntaria para los alumnos, pero obligatoria para los maestros y los auxiliares de servicio. Eso sí, aquellos docentes que sean parte de los grupos de riesgo están eximidos de concurrir a las escuelas y en su lugar se va a disponer de algún suplente. A su vez, aquellos que deban trasladarse de localidades con presencia del virus, se les va a hacer un hisopado para descartar la presencia, para descartar que estén infectados, ¿no? Antes de ingresar a los centros educativos. Primaria hizo esta depuración del listado que les comentaba hace unos minutos. Lo primero que hizo fue descartar unas 170 escuelas que no cumplen con esas condiciones sanitarias que consideran necesarias, que consideran condiciones mínimas, y casi siempre fue por falta de agua potable en esas 170 que se descartan. El siguiente paso fue discutir los trayectos que se hacen a las escuelas, y en este sentido el Departamento de Educación Rural de Primaria está afinando qué maestros acuden a las instituciones en ómnibus y bueno, para ver si lo pueden hacer bajo una modalidad segura. Recordemos que el martes, después de la reunión que tuvieron los gremios en la Torre Ejecutiva, con autoridades de la enseñanza y también con el SINAE, con autoridades del SINAE, se resolvió flexibilizar la vuelta a clases para cumplir con estas medidas sanitarias elementales, y esto incluye un protocolo que por las últimas horas el CODICEN está ultimando los detalles del protocolo y que va a tener que ser aprobado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, la CESEU. Cuando el presidente Luis Lacalle Pou avisó que se iba a hacer esta reanudación paulatina de las clases presenciales, en esa conferencia de prensa que se hizo en Semana de Turismo, explicó que las escuelas rurales de Canelones quedaban por fuera de este primer retorno, porque también en Canelones hay varios focos, así que se está hablando solamente de las escuelas rurales que están más allá de Canelones, digamos. Y bueno, desde ese anuncio hasta hoy ya saben, hubo idas y vueltas de todo tipo, de si estaban dadas las condiciones o no estaban dadas las condiciones, la resistencia sobre todo de los sindicatos,
Y en la sesión de la mañana de ayer, Primaria resolvió finalmente que se regrese entonces a los cursos presenciales en estas escuelas. Y en esta primera instancia, como les decía, los criterios de reapertura son meramente sanitarios. Hay que ver qué reacción tienen los gremios que pedían, como hablábamos con Elvia Pereira el otro día, que pedían motivos epidemiológicos que hasta ahora no les han dado para definir esta reapertura, y hay ciertas cosas que todavía no parecen estar resueltas, como por ejemplo cómo se va a compatibilizar cómo se van a compatibilizar los cursos en aquellos casos en los que haya alumnos que todavía quieran seguir acogiéndose a la modalidad virtual, y algunos van a querer ir y otros van a estar virtualmente. Bueno, ¿cómo van a hacer los maestros para compatibilizar esas cosas? Hay varios asuntos todavía por resolver, pero Primaria ya dio ya dio su veredicto, y son 500 las escuelas que van a volver entonces a clase presencial el miércoles próximo. Todo pasa. Todo pasa. Los leemos en el 093-6051, en todopasa@oceano.uy y en nuestras redes. Todo pasa Océano en Twitter, Instagram y Facebook. De 7 a 10, todo pasa. Son las 7:36, seguimos desarrollando las noticias. Hoy el diario El País informa que el fiscal Diego Pérez indaga si detrás de la ocupación de un predio enorme en el barrio Santa Catalina, que se dio a fines de enero, hay una organización vinculada al narcotráfico. A ver, esta hipótesis viene siendo manejada desde hace meses, pero el fiscal sigue avanzando en la búsqueda para intentar esclarecer la naturaleza de esta ocupación que llama la atención por varias cosas. Tiene claro el fiscal que hay una organización delictiva importante detrás, según le dijo ayer a mi compañero Eduardo Barreneche. Y en este predio que hablábamos, al principio nosotros en verano comentamos esta ocupación que se había dado en este predio de Santa Catalina, ya hay 700 o hasta 750 familias, un disparate de gente. Y estaba Zabalza asesorándolo, ¿te acordás? Exacto, Jorge Zabalza, que vive a unas 4 o 5 cuadras de ese terreno, ha sido un poco como el referente en cuanto a cómo organizarse, ¿no? Él dice que simplemente lo consultaron para ver cómo moverse, que no es uno de los ideólogos de la cosa, pero que los apoya, ¿no? Tampoco se deslinda, sí, y que los apoya bastante. De hecho, yo ayer estuve hablando con él un poco de lo que estaba pasando, ahora les voy a contar, y él decía que como es viejo, estaba confinado en su casa, me decía él, como soy viejo no puedo salir, pero los estoy asesorando online, decía, virtualmente, ¿no? Pero bueno, en este predio hay hasta 750 familias, es un récord en ocupación, no se ha visto una ocupación tan grande desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo lo que llama la atención es una organización grande, ¿no? Con mucha capacidad, con varias comisiones, hay como hasta subbarrios dentro de este enorme predio, que es de unas 100 hectáreas, una cosa así, pero sobre todo también esto de cómo se han ido organizando desde el principio. Abrieron calles con maquinaria pesada, derribaron árboles, armaron merenderos, tienen zonas delimitadas incluso para eventualmente más adelante hacer un parque, una zona de juegos. Bueno, hay de todo en ese predio que yo tuve la oportunidad de recorrer un poquito antes de que saltara todo esto de la emergencia sanitaria. Y bueno, la Intendencia y la Policía y la Fiscalía están mirando con mucha atención este proceso. Ya en las primeras averiguaciones con investigadores de la zona 4 de la policía, el fiscal Diego Pérez entrevió que no se trataba solo de una acción de un grupo de familias que están interesadas en encontrar un lugar donde vivir, que sin duda lo hay, pero también ven que hay oportunistas, sobre todo al principio había oportunistas que trataban de lucrar con esto, ¿no? Que estaban poniendo terrenos a la venta en internet, y bueno, todo eso se ha ido desarticulando bastante, pero la gente sigue viviendo ahí, y bueno, eso también es muy complicado de manejar, ya lo sabemos, ¿no? Las ocupaciones son muy delicadas. Pérez decía ayer, al lugar se le asignó un nombre, esta organización cuenta con un asesoramiento importante y además tiene una forma de distribuir los terrenos ocupados. Todo eso les da la pauta de que hay algo más detrás. El asentamiento se llama Nuevo Comienzo o Nueva Santa Catalina, según
a quien se le pregunte. Y Pérez sostuvo también que esta no es una ocupación espontánea, digo, que ya en realidad se tiene algún indicio también más en el sentido de que esto ocurrió en plena feria judicial y también en plena transición de gobierno, ¿no? Y eso ellos entienden que no es un factor azaroso, que puede haber habido una intención deliberada de hacer esto en un momento en el que, bueno, digamos como que las autoridades podían estar un poco distraídas, ¿no? Esto también se maneja como una posibilidad, que la fecha de ingreso al predio haya sido elegida de forma premeditada, digamos, en momentos donde la justicia está casi paralizada. Es un predio privado, está delimitado por las calles Burdeos, Camino de la Sopa, Camino Sanfuentes y Camino Ferré. Está a unas 4 o 5 cuadras de la bahía de Santa Catalina y es una propiedad de una sociedad anónima, de varios dueños. Según nosotros hicimos una nota con María Ángel Solomita, que salió el 15 de marzo, ahí ya informábamos que la Intendencia de Montevideo había presentado 2 denuncias penales, a pesar de que el predio es privado. La Intendencia presentó 2 denuncias penales porque una por las viviendas precarias que están edificadas, que se edificaron encima de un colector subterráneo que atraviesa todo el terreno, y la otra por considerar que se altera el ordenamiento territorial. También la sociedad anónima, que es la propietaria de ese campo, también hizo su denuncia por la ocupación del terreno, en definitiva. Y hace algunas semanas algunas familias que tienen las viviendas estas irregulares encima del colector fueron desalojadas por la policía. Esto fue un tema desde el principio, porque muchos vecinos han ido recibiendo indicaciones de la Intendencia y de Fiscalía sobre esto, sobre a qué tantos metros tienen que ubicar sus casas desde el colector, y muchos han intentado cumplirlas, me consta, pero también hay otros que no han podido acatar esto y que se han puesto sus casas encima, y bueno, esto ha motivado la intervención policial. De hecho, ayer en el área de investigaciones de la zona 4 fue un día intenso de trabajo y debieron cumplir con las órdenes de detención que dictó el fiscal Diego Pérez contra 5 ocupantes ilegales de este predio. Los investigadores creen incluso que entre estos 5 detenidos que estaban incumpliendo esa disposición, digamos, de no pararse encima del colector, se encuentra el cabecilla de la organización, pero todavía no tienen indicios claros. También ayer, bajo medidas de seguridad, hubo policías en la zona, se desplazaron por la zona del asentamiento supuestamente para hacer un censo, para registrar quiénes eran las personas que estaban radicadas en esas viviendas precarias. Pero bueno, en el barrio ayer se generó toda una alarma porque pensaron que los iban a desalojar. Empezaron con el boca a boca, viene la policía, porque fue la policía la que hizo el censo. Finalmente quedaron todos allí, no hubo una desocupación del lugar, pero sí que sienten que les están respirando en la nuca y que en cualquier momento se viene algo grande en esa zona de Santa Catalina. Blanca, que es una vecina del lugar, le contó a Barreneche que los policías golpearon la puerta de su casa, preguntaron nombres, pidieron documentos de todas las personas que estaban allí, y en un momento supuestamente era porque el Estado les iba a proporcionar los servicios de luz y de agua. Luego descubrí que era por las ocupaciones, dijo ella, pero el trato fue correcto. No tienen muy claro qué fue realmente lo que pasó entonces ayer. Blanca negó que en su sector haya una organización delictiva. Por supuesto que siempre esto se niega, se rechaza. Ella decía, somos todos familias buscando una solución para un techo, y la maquinaria pesada que se vio fue porque la habíamos contratado nosotros para hacer los pozos sépticos y no para abrir calles. Esa es la explicación que daba ella. Pero vamos a escuchar ahora a un vecino también del lugar de este asentamiento de Santa Catalina, que ayer le contó a la producción de Todo Pasa cuál es la situación en el barrio. La gente está muy, muy organizada, ya formaron calles, tienen el número de las casas, de las calles, la gente está organizada, tiene interés de poder pagar la luz, que llegue la luz, el agua, hay merenderos, hay proyectos para futuro, para los niños, hay muchas familias con muchos niños, con 3, 4, 5 niños que no tienen hogar, que no tienen una casa, no pueden alquilar tampoco. Hay muchos jóvenes que también que
estaban en la casa de los padres y decidieron de ir a ocupar, a tener un pedacito de tierra como todo uruguayo, ¿no? Y se dio la oportunidad y la gente se organizó y ocupó ese espacio que estaba sin habitar, que nunca se hizo nada, 50, 60 años que nunca ese terreno nunca se tuvo fruto ninguno ese terreno. Y acá estamos en la lucha, la gente va a pelear por la tierra, quiere pagar, la gente está dispuesta a pagar la luz, el agua, impuestos, como todo uruguayo. Bueno, la situación es, como les decía, bastante confusa, pero anoche, a última hora, empezó a circular un mensaje, a mí me llegó también, de vecinos que decían que habían sido hostigados por las fuerzas policiales. Esto un poco se contrapone con la versión de que los trataron bien, pero lo que dice el mensaje es que en el operativo se llevaron detenidas a 2 vecinas que serán trasladadas a la Fiscalía en Ciudad Vieja para tener una audiencia hoy, viernes, a las 8 de la mañana, o sea, en unos minutos veremos si tenemos novedades de esto. Muy bien, vamos a hablar ahora del Banco República, que va a transferir $150 millones al Fondo Coronavirus, a ese fondo COVID-19, como parte del aporte de las utilidades del banco el año pasado. El nuevo presidente del BROU, Salvador Ferrer, explicó en diálogo con Telemundo que ese monto probablemente aumentará después del cierre de los balances auditados. El monto todavía no está del todo definido. Hay una transferencia inicial del orden de los $150 millones que está haciendo en los próximos días, y al cierre de los balances auditados del banco va a estar revisándose por algún aporte adicional también. No hay ningún postergamiento. El Banco República tiene, por suerte, en los últimos años una buena generación de resultados, y los resultados es parte de la contribución al gobierno a través de rentas generales. La creación del fondo, en realidad ya existían mecanismos anteriores por los cuales el Banco República retuía utilidades hacia el gobierno y hacia la creación de fondos especiales. Esto es uno más en esa línea. Creo que por suerte el Banco República puede dar una contribución en este momento a las arcas del gobierno, que está teniendo impactos por variados lugares. Ahí estaba Salvador Ferrer, presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, que explicaba, ¿no?, que tras el balance se agregarían entre 50 y 150 millones de dólares para completar el aporte del banco al Fondo Coronavirus en función de las utilidades del año 2019. Por la gestión reciente, esta contingencia no afecta los planes de la nueva administración. Como parte de la estrategia para superar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, el BROU elabora planes de asistencia, entre los que ya tiene a disposición créditos bonificados y créditos flexibles para micro, pequeñas y medianas empresas con tasas bajas, 3 a 4 años de plazo y un periodo de gracia de 6 meses. Una funcionaria policial que intentó robar la caja policial el 9 de abril fue enviada a prisión preventiva como medida cautelar mientras se continúa la investigación para aclarar la responsabilidad de otros involucrados en este hecho. La semana pasada, un policía que trabaja en la caja policial fue interceptado por un grupo de delincuentes tras salir de su casa. Lo llevaron al Parque Lecoq y le pidieron las llaves de la caja fuerte. Como el funcionario no tenía las llaves, lo dejaron desnudo ahí en el lugar. Y al mismo tiempo, dentro de la caja policial, un funcionario de seguridad detuvo a una mujer policía que trabaja en la caja en el horario de 10 a 16 horas. Estaba en el garage con una camioneta furgón, tenía tapaboca, guantes y una máscara de Salvador Dalí, que es esa máscara que se hizo conocida por la serie La Casa de Papel. Exacto. Además de un aerosol, ahí va, con el que se presume que pretendía anular las cámaras de videovigilancia. Así la detuvieron. También tenía una tarjeta magnética de otra empleada. Y tras la investigación que está a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, quedó claro que ambos casos estaban vinculados y que la mujer era parte de un grupo de delincuentes que pretendían robar, en definitiva, la caja policial. Mientras ella aguardaba en el lugar, sus cómplices intentaban obtener acceso al dinero de la caja a través del suboficial. Según supo Montevideo Portal, en base a fuentes de la Fiscalía,
La mujer fue formalizada por un delito de asociación para delinquir, hurto en calidad de tentativa y complicidad en el secuestro del suboficial. Se decretó prisión preventiva por 180 días como medida cautelar, como les decía al principio, y la investigación continúa porque hay más personas involucradas. Se está detrás de otros responsables y se espera su detención para que finalmente declaren ante la justicia. La mujer de 37 años había participado el mes pasado de un aviso de género del Ministerio del Interior que, después de todo lo que ocurrió, fue borrado de las plataformas. Todo pasa, cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Las columnas en Todo pasa. Siete y 51 de la mañana, vamos a hablar de este informe del sistema carcelario sobre 2019 que se conoció en las últimas horas. El comisionado parlamentario para los centros de reclusión, Juan Miguel Petit, presentó ayer a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, ese informe anual 2019 sobre la situación carcelaria. Petit dijo que se mantiene un elevado índice de violencia en los penales uruguayos, especialmente en los grandes, y por este motivo insiste en que se generen penales más pequeños y en que se cierren las cárceles de gran porte, las cárceles enormes, y siempre el ejemplo más claro es el CONCAR, ¿no? Es el penal de Santiago Vázquez. Petit además señala que desde el año 2010 hubo mejoras con la incorporación de técnicos, la atención de la salud, la formación y el aporte de organizaciones, empresas y sindicatos, aunque queda mucho por hacer. Tenemos más de 320 internos cada 100.000 habitantes. Somos de los países de América Latina, después de Brasil, el que más presos tiene. Es un sistema enorme, muy difícil de financiar. Para cualquier gobierno es un sistema que, si no tiene otras alternativas, como es la prisión, las medidas alternativas, las prisiones controladas, las prisiones monitoreadas electrónicamente, y si no logra redoblar que la política social entre en la cárcel y trabaje en el antes y en el después, es un sistema gigantesco. Por su parte, la número 2 del gobierno, Beatriz Argimón, con un tapabocas que yo defino como glamoroso o por lo menos diferente. Sí, yo lo vi y me hizo acordar a la charla que tuvimos ayer. ¿Viste? Dije, este es el tipo de tapabocas al que se refería Mariana. Le mete una onda, ¿viste? Está en ese detalle, Argimón. Bueno, y hablando sobre este informe, destacó la vicepresidenta el valor del trabajo de Petit y anunció que enviará el documento a todas las bancadas. Estamos realmente convencidos que la vida parlamentaria tiene en el doctor Juan Miguel Petit una persona muy comprometida. Él trabaja no solo dentro de los establecimientos, sino con las familias y con las autoridades, con los defensores, y eso nos parece un rol muy importante que a veces no se percibe porque es un trabajo muy silencioso, pero para la vida parlamentaria es tener información de primer nivel. Bueno, y el presidente de la República, junto con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, decretaron que los resultados de las investigaciones científicas, así como todos los datos globales o estadísticos que se obtengan de medios acuáticos, se puedan difundir libremente. Esta disposición establece que no será necesaria para eso la autorización de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos ni de ninguna otra dependencia estatal, como era lo que sucedía hasta ahora. El decreto indica que el artículo 47 de la Constitución establece que la protección del medio ambiente es de interés general y que el acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Además, sostiene que el fomento de la investigación pesquera es vital para obtener la información científica y tecnológica necesaria para conservar y promover la sustentabilidad y el uso responsable de los recursos hidrobiológicos nacionales. Finalmente, este documento recuerda que, según el principio de transparencia vigente para la administración pública y lo dispuesto en la Ley 18.381, las excepciones al acceso a la información pública serán de interpretación estricta. El rector de la Universidad, Rodrigo Arim, celebró este decreto que permitirá, en definitiva, avances en la divulgación de resultados de investigaciones científicas en medios acuáticos. Arim publicó
en Twitter que el decreto contempla una preocupación de larga data de la UDELAR al eliminar mecanismos de restricción improcedentes de divulgación de los resultados de la investigación científica. El rector de la universidad también señaló que previamente había restricciones que constituían un desincentivo claro, dijo él, y preocupante a la generación de conocimiento novedoso sobre nuestros recursos acuáticos. Y en ese sentido, dijo que quien perdía era el país, privándose, esto es textual, de que investigadores destinaran su esfuerzo en estas áreas. Sin embargo, el rector agregó que quedan por resolver las restricciones que impone a la investigación la exigencia de solicitar permisos sin establecer con claridad los casos donde sería procedente y los plazos para su otorgamiento. Esto es lo que todavía no está resuelto, según Arim. Más allá de que señaló que espera contar con cambios adicionales que configuren un escenario propicio para la investigación, Arim adelantó que el nuevo decreto, en definitiva, es una buena noticia para el país y para la comunidad universitaria. El próximo lunes, que será 20 de abril, comienza la segunda etapa de vacunación contra la gripe, contra la influenza, que incluye a los mayores de 65 años, la población de riesgo. El Ministerio de Salud exhorta a agendarse a través de la línea 0800 45 67 o entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, me corrijo. Hay que agendarse a través de esta línea, de este 0800 45 67, de 8 a 8, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, o en la página web del Ministerio. La persona debe registrarse con su cédula de identidad y según donde viva se le dará un turno en el vacunatorio más cercano a su domicilio. La doctora Alicia Fernández recomendó, en diálogo con Subrayado, tomar las medidas de seguridad como usar tapabocas y mantener la distancia social correspondiente para ir a los vacunatorios. Llamas por teléfono, es un call center, ahí de acuerdo tú das tu cédula de identidad y ellos saben, te das el domicilio y saben dónde estás, dónde vivís y te registran en un vacunatorio cercano a tu vivienda, que eso está muy bueno, o sea, no te vas a ir a vacunar al prestador al cual tú perteneces, sino que te vas a ir a vacunar al vacunatorio que te quede más cerca de los que están dispuestos en este momento. Y con respecto a la web, es lo mismo. Cualquier persona puede entrar a la página web, se tiene que registrar con un usuario y una contraseña. Eso no lo tiene por qué hacer el adulto mayor, por ejemplo, que no maneja una computadora. Lo puede hacer su nieto desde la casa donde vive y entonces después registra a su abuelo. Y ahí te dicen de la misma forma, te recomiendan un vacunatorio cercano para ir. Si pueden trasladarse a un vacunatorio, lo hagan. No van a contagiarse porque vayan a un vacunatorio si toman las medidas de precaución. Usar el tapaboca como estamos nosotros en este momento. Mantener la distancia de 1,5 metros entre uno y otro y además la ventaja que tiene tanto el call center o la forma de inscribirse online para vacunarse es que son cada 15 minutos, o sea que no te podrás encontrar con 1 o 2 personas, pero no te vas a encontrar con 15 personas. Aquellos que quieran mantener firme ese aislamiento social pueden optar por el delivery de vacunas también, pero esto tiene un costo. En las últimas horas el Ministerio de Salud emitió un comunicado exhortando a los prestadores de salud a no excederse en el monto que cobran a esos pacientes que piden que se les suministre la vacuna en su domicilio. Los prestadores disponen de qué forma se hace la inmunización, cómo van, puede tener un costo. El Ministerio sacó un comunicado que se tuviera moderación con ese costo cuando la vacuna es gratuita, pero el costo de ir a darla al domicilio, los prestadores pueden ponerle un precio a eso, que las personas lo tienen que conocer previamente, pero bueno, para que no hubiese abuso, se recomendó desde el Ministerio que se tuviese moderación con los costos que se ponían. O sea, que si alguien... ¿Algún precio, o sea, no exceder de tal monto o solo se exhortó a no abusar de...? Se exhortó a que no se hiciera una medida abusiva.
Claro, el tema es qué es abuso y qué no, ¿no? Yo tengo entendido que algunas mutualistas están cobrando hasta 1.500 pesos por ese delivery de vacunas. Sí. Caribe, ¿eh? Otras andan en los 300, o sea, para que tengan una idea digamos, de la diferencias. De la variedad, de la diferencia que puede llegar a haber y bueno, no caer en algunos excesos, ¿no? Hablemos un poco del desempleo. Subió 2 puntos porcentuales, como decíamos al principio del programa, en los títulos. Se ubicó en 10,5% en el mes de febrero. Estos son los datos que divulgó ayer el Instituto Nacional de Estadística. El aumento fue prácticamente igual si se compara con los datos de febrero del año pasado, que era 8,4, y con respecto al valor registrado en enero de 2020, que era 8,5. Y el desempleo también fue levemente mayor en Montevideo, donde el porcentaje es de 10,6, que en el interior, que es de 10,4, por eso el promedio da 10,5. Y si se tiene en cuenta la variable de sexo, afectó más a las mujeres, las mujeres asciende a 12,4, que a los hombres, que es 8,8 el desempleo entre hombres. De todas maneras, se disparará cuando se conozcan los datos de marzo y abril, ¿no? Porque en marzo, cuando llegó todo esto de la pandemia a Uruguay, ustedes ya saben, hubo más de 86.000 solicitudes de seguro de desempleo y en las 2 primeras semanas de este mes se sumaron 47.332 pedidos de seguro más. En total, desde que llegó la pandemia, se han tramitado 133.000 solicitudes. Así que las autoridades estiman que el 4,5% de esos pedidos terminan en despidos, mientras que en el resto de los casos, en el 95,5%, digamos, no se interrumpe el vínculo laboral. Hay que ver cómo impacta esto en la próxima cifra de desempleo. Todo pasa, el periodístico de Océano.